Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán. Pregunta, ¿ha sido el Corán modificado? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Cómo Allah ha preservado el Corán para las personas que dicen que el Corán ha sido cambiado? ¿Qué les dirías? Y ya está. Bueno, luego ya termino la pregunta. Vale. Mira, recientemente tuve una conversación con una persona de religión cristiana que me decía, y esto os lo explico porque casi siempre el proceso será igual, me decía algo así como, no, bueno, básicamente lo que me decía es, hay unos investigadores aquí en el mundo académico, en Occidente, que creen que el Corán no ha sido preservado y creen que el Corán viene de tal y pascual. Y una de las cosas que llama la atención del Corán es que el consenso académico, incluyendo aquí en Occidente, de investigadores no musulmanes, es que está preservado. Y durante los 70 y 80 hubo como un bailoteo por ahí de intentar decir, no, a lo mejor tiene un origen oscuro. Y lo que ha ocurrido es que en los últimos siglos se ha estado estudiando críticamente la Biblia. Y básicamente se han destapado una serie de cosas. La primera de ellas es que los libros fueron compuestos después de Jesús. ¿Vale? Los evangelios, no solo los evangelios, sino todos los libros del Nuevo Testamento. Y que luego una serie de personas escogieron qué libros aceptarían como válidos y cuáles no. ¿Vale? Que eso es un proceso que se llama canonización. Entonces, ¿qué pasa con el investigador? Que automáticamente dice, vale, ahora vamos a ir a esta otra escritura que es el Corán y tenemos que encontrar lo mismo. Que el texto no viene del autor, que el texto tiene varios autores, que el texto fue canonizado después, ¿vale? Es decir, el enfoque académico en Occidente no es tan objetivo en el sentido de que es una víctima, como en todo el mundo, todos los enfoques humanos, es una víctima de su propia experiencia. Pero eso, gracias a Dios, la propia afirmación que hacemos de tener un enfoque académico nos obliga a reevaluar nuestro enfoque, ¿vale? Y eso sí que creo que es bueno. Y la cuestión es que a finales de los 70 salió una teoría llamada agarismo, que decía básicamente alguna burrada de este tipo, ¿no? El Corán fue creado un siglo después por una secta cristiana de Arabia que quiso reconstruir la historia para recuperar su territorio en Palestina, no sé qué. Una historia increíble. Y la cosa es que algunos investigadores se subieron al tren y empezaron a defenderla. Pero luego otros investigadores dijeron, bueno, esto es excesivo porque nos está forzando a creer más cosas de las que nos fuerza a creer la propia narrativa musulmana, ¿vale? Es decir, se parte de la base de que cuando los miembros de una religión te explican la historia de su escritura, no te tienes que fiar, ¿vale? Ese era el prejuicio, digamos, que teníamos, porque es lo que ha pasado con el cristianismo. Los musulmanes tienen una narrativa de que el profeta enseñó la memorización a miles de personas y después de morirse el profeta, alayhi salam, se puso por escrito el Corán, sus propios compañeros lo pusieron por escrito, y la idea es que esa historia es demasiado bonita como para ser verdad. Bueno, la cosa es que cada vez que ha salido algún tipo de evidencia que se puede usar contra el Corán, se ha hecho mucho ruido en los medios de comunicación, como cuando salió un manuscrito en Sanaa, en Yemen, y tenía algunas variantes respecto al Corán, y se hizo mucho ruido. Claro, los musulmanes estaban como sentados diciendo, es que el Corán tiene variantes, eso lo sabemos desde hace 1400 años. ¿Y qué ocurre? Que recientemente se descubrió un manuscrito en el Reino Unido que tenía, yo qué sé, un Surat Taha, algo así, y coincidía exactamente con lo que tenemos hoy en día. Esto fue en el año 2015, creo. Claro, yo sigo en el día a día estas investigaciones, ¿vale? Y solo desde el 2015 hasta hoy, no es que se hayan encontrado nuevos manuscritos, es que muchos de los manuscritos que están en diferentes bibliotecas del mundo se han datado a través de radiocarbono. Y a día de hoy, ¿vale? En el 2022, en noviembre de 2022, tenemos, o sea, el profeta Muhammad murió en el año 632, ¿no? Pues entre el 632 hasta el 700, solo en esa franja de 70 años, si no estoy contando mal, tenemos manuscritos de todo el Corán entero. O sea, todo el Corán está atestado en manuscritos del 1er siglo. Lo cual, si te compáralo ahora con el Nuevo Testamento,
lo único que tenemos del primer siglo es un manuscrito de este tamaño, del tamaño de una tarjeta, con un trozo del Evangelio de Juan, ¿vale? Todo lo demás, o sea, no solo los autores son anónimos, es que ni siquiera de esos textos anónimos tenemos un escrito de quien lo escribió. O sea, tenemos escritos muy posteriores. Entonces, hasta hoy yo hablo con personas que me dicen, oh, pero está esta teoría, la de a finales de los 70, que se llama revisionismo, básicamente, o agarismo en este caso, que hay investigadores que ponen en duda la fiabilidad del Corán. ¿Vale? Eso es información desfasada. A día de hoy, si tú te compras libros académicos producidos por Oxford o por Cambridge, lo que sea, acerca del Corán, todos coinciden a grandes trazos en la preservación del Corán. O sea, incluso ya el no musulmán que te pone en duda la preservación del Corán está contradiciendo el consenso académico de hoy. Lo que pasa es que o no lo sabe o su información está desfasada. Y también tenemos que entender que si yo soy un cristiano y voy a debatir con un musulmán, tengo que encontrar la información que me conviene a mí. ¿Me entiendes? Claro. Y eso lo hacemos todos, lo hacemos los musulmanes también. Sí. Y en este caso es un poco ridículo, ¿vale? Porque tenemos todo el Corán atestado en manuscritos del primer siglo, que esa idea de que fue compuesto un siglo después por un grupo de cristianos es totalmente, ya está falsificada empíricamente. ¿Me explico? Ya no es una narrativa de los musulmanes, está en papel, falsificada. Y algunos de los investigadores expertos en manuscritos del Corán hoy, que hasta donde sé, uno de ellos es musulmán, que es Haytham Sidqi, y luego él mismo trabaja con otros que no son musulmanes. No sé lo que iba a decir. El consenso de estas personas es que el Corán, o sea, la historia de que Uthman hizo un códice estaría afirmada en este caso por las fechas que nos demuestran los manuscritos. Pero no solo eso, se ha hecho un análisis filogenético de los manuscritos del Corán. Un análisis filogenético esencialmente lo que significa es, bueno, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Pero se analizan, esto se hace en la biología, ¿no? Trazar las especies de dónde vienen, ¿no? Con los textos lo que se hace es mirar las palabras, el estilo, las rimas, lo que sea, y determinar quién es el autor. Claro, con este sistema lo que se demostró es que muchos libros de la Biblia realmente tienen autores distintos, ¿vale? Libros que creíamos que tenían un solo autor. Por ejemplo, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se supone que son la Torá de Moisés, ¿no? Pero se han ido desmontando estas cosas. Claro, cuando aplicas ese mismo análisis al Corán, la conclusión, no de musulmanes, sino del mundo académico, de quienes están estudiando los manuscritos hasta día de hoy, o a día de hoy, mejor dicho, es que todo el Corán procede de un mismo autor. Que parece una tontería, pero cuando alguien te dice, oh, el Corán, Mahoma lo cogió de aquí, de allí, o vino Pepito y fulano, luego, o alguna gente lo que te intenta decir es que después de morir el profeta, los sahaba dijeron, bueno, vamos a hacer una versión final y ya está, porque si no va a ser un follón. Pero lo cierto es que si analizas el Corán, las diferentes partes, el autor es el mismo. O sea, lo que está demostrado a día de hoy es que este Corán procede de la época de Uthman, al menos, que de hecho es lo que creemos. Luego es muy difícil decir que Uthman y los sahaba cambiaron algo, porque el profeta, esto es otro dato interesante, si os fijáis en el cristianismo, lo uso porque es el ejemplo más cercano, ¿vale? Jesús vivió entre el año 0 y el año 33 de la era cristiana, más o menos, supuestamente. Y en el siglo III o IV, el emperador Constantino expandió el cristianismo, ¿vale? Que es una versión distinta a la de Jesús. Pero bueno, la cuestión es que el profeta, alayhi salatu wassalam, predicó en la Meca durante una década, le expulsaron, pero esa expulsión derivó en una guerra. Y esa guerra terminó siendo favorable, porque cuando el profeta murió, toda Arabia estaba en el Islam. Claro, toda Arabia en el Islam significa que toda Arabia estaba recitando el Corán. O sea, cualquier incluso afirmación de que Uthman y Abu Bakr y Zayd ibn Haritha y todos estos compañeros del profeta decidieron cambiar cosas es absurda, ¿vale? Porque es como si yo intento cambiar un cambiar un texto y toda España y Francia se saben ese texto de memoria, ¿vale? No vas a llegar muy lejos. Lo que intento decir es que todo apunta a la autenticidad del Corán. Y esto da igual si eres musulmán o si no eres musulmán. Los textos, los manuscritos, que esto yo no te lo podía decir hace 8 años. Todos los manuscritos apuntan a que todo el Corán
entero, el 100% del Corán, procede del primer siglo y procede de la época de Uthman, ¿vale? Y el análisis filogenético apunta a que todo el Corán, desde Fatiha hasta Surat An-Nas, viene de un mismo autor, ¿vale? Y obviamente la evidencia histórica, y esta es una razón por la que muchos investigadores occidentales incluso no aceptaron el revisionismo, que es que el profeta expandió el Islam en Arabia, pero Omar bin al-Khattab, que es el segundo califa, o sea, estamos hablando de nada, de una década o dos después de morir el profeta, multiplicó por 5 los territorios del Islam. Lo que esto significa es que hasta casi España, desde casi España hasta casi China, la gente recitaba un Corán, la gente tenía una narrativa sobre el origen de este Corán. Entonces, aceptar el revisionismo, es decir, la idea de que un siglo después una secta creó el Corán, no cuadra históricamente, ¿vale? Porque implicaría que a 2 décadas de la muerte del profeta se pusieron de acuerdo desde España hasta China para inventar esta narrativa. O sea, desde una perspectiva puramente académica, no hay ninguna duda sobre la autenticidad del Corán. Puedes poner en duda este contenido, este versículo no lo entiendo, por qué Dios dice esto, pero la autenticidad del texto no está puesta en duda. De hecho, hoy no está puesta en duda por prácticamente ningún académico serio. Este libro es un libro de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, sobre estudios del Corán, que contiene ensayos, es decir, artículos de varios expertos del tema, ¿no? Y este artículo particularmente es de una experta en estudios del Corán. Aquí no hablo en el sentido islámico, ¿vale? Una erudita musulmana, sino en el mundo académico. Esta mujer se llama Angélica Neuwirth, que es una experta en estudios del Corán y es profesora en la Universidad de Berlín. Dice, es cierto que el consenso primero de la opinión erudita de los orígenes del Islam, desde la publicación del libro del año 77 que os he mencionado, Estudios Coránicos, de John Wansbrough, que es uno de los primeros que propuso el revisionismo, y el agarismo, del que os he hablado, de Patricia Crone y Michael Krug, este consenso ha sido roto. Es decir, desde que ellos publicaron este libro, ya no todo el mundo acepta la autenticidad del Corán. Eso es lo que ella dice. Es cierto que se ha roto el consenso y que varios intentos de una nueva reconstrucción de esos orígenes han sido presentados. Dice, colectivamente, sin embargo, las teorías de los llamados escépticos o revisionistas, que argumentando históricamente hicieron una rotura radical con la imagen transmitida de los orígenes del Islam, cambiándolos en el tiempo y el lugar del siglo VII al 8 o el 9, o al octavo o el noveno, perdón, y de la península arábiga al creciente fértil, han sido a estas alturas desechados. Es decir, digamos que ya no se hace caso a ello, ¿no? Nuevos hallazgos de fragmentos del texto del Corán, además, se pueden aportar para afirmar más que para romper la imagen tradicional de la integridad del Corán como un texto fijado en una época temprana, compuesto con los mismos suras que tenemos ahora. Tampoco los eruditos han tratado, los eruditos no musulmanes aquí, sino académicos, ¿no? Tampoco los eruditos han tratado de deconstruir esta imagen a través de argumentos lingüísticos, triunfando en ello, en desacreditar seriamente la genuidad del Corán como ahora lo conocemos. Las visiones alternativas del Génesis del Corán presentadas por Wansbrough, Krug, Lulling y Luxemburg no solo son mutuamente exclusivas, es decir, la teoría de cada uno de estos no cuadra con la del otro, sino que se apoyan en observaciones textuales que son demasiado selectas como para ser compatibles con la evidencia textual exhaustiva del Corán, que solo puede ser derivada de una lectura microestructural sistemáticamente. Bueno, aquí lo explican un vocabulario muy guay de esto académico, ¿no? Pero lo que quiere decir en esencia es que ninguno de estos intentos ha conseguido tumbar la integridad del Corán. Estas teorías son contradictorias entre sí, como que cada uno coge un texto y saca sus conclusiones personales, pero cuando te vas a los textos y a los manuscritos, pues todos apuntan en una misma dirección. Tengo muchas más citas, pero no os voy a leer más, de académicos que no son musulmanes. Pero esto en los últimos 8 años, 7 años, ha cambiado mucho. Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán.